compartiendo. Vamos a poner a grabar, ¿sí? Para que aquellos que no se hayan podido conectar, después la subimos ahí al grupo de WhatsApp para que también puedan escucharlo, ¿sí? Bueno, Emanuel, el tiempo es tuyo. No sé cómo estás ahí con el tema del micrófono. Ahora sí. Bueno, ahí está. Le apretaba en la camarita, ¿no? Y quería apretar en la camarita ahí en el cuadrito. Y era acá abajo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y disculpen ahí que estuve entrando, pero justo la doctora había mandado que descarguemos el free, vamos a decir, el sensor, todos los datos a Santi, entonces estábamos ahí apurados, justito, dio la casualidad que en el horario teníamos que descargar los datos para Santi, entonces estaba como medio entre ahí a las corridas. Pero está, gracias a Dios todo bien. Dando gracias también por eso, porque hoy también nos llamó una nutricionista, ¿verdad? Y así, ahora nos llamó una nutricionista, una educadora, una psicóloga, y todo ese apoyo, ¿verdad? Ha sido de gran bendición. Bueno, espero que estén bien, y bueno, hoy me tocó hablar sobre el Salmo 25 al 32. La verdad que este Salmo habla por sí solo, ¿verdad? Es la palabra tan clara que me fue difícil, ¿verdad? Como escribir un mensaje o pensar en algo. Como siempre les digo, siempre comparto mi testimonio, ¿verdad? Y entonces me fue un poco difícil preparar un mensaje, pero bueno, espero que sea igual de bendición para ustedes y como siempre le digo, retener lo bueno, lo malo hay que desecharlo, ¿verdad? Así que espero que les sirva y que sea de bendición. Voy a estar orando para que el Señor me use y sea su palabra la que esté hablando, ¿verdad? Entonces vamos a orar un segundito y vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por todas las cosas que hace por nosotros y gracias, Señor, por tu cuidado, Señor, por tu cuidado en cada de nuestras familias, de nuestros hermanos. Te pido por aquellos que no te conocen aún, Señor, que puedan conocerte. Y, Señor, en este tiempo quiero pedirte, Señor, para que me estés usando, Señor, como has usado a tantas personas, y que, Señor, me estés guiando, Señor, lo que tú quieras decir, Señor, así que seas tú, Señor, guiándome a cada momento. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, y lo pido, Señor, en tu nombre. Amén. Bueno, el salvo empieza con esta palabra, que es Dalet, y dice, así empieza: habitad hasta el polvo, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que me deleiten tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus mandamientos, oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Amén. Bueno, como decía, este es un pasaje, ¿verdad?, que habla por sí solo, y dice acá en el salmista, abatida hasta el polvo está mi alma. La verdad que en algún momento puede ser de mi vida que mi alma de verdad estuvo así abatida ya en el piso al polvo, ¿verdad? Es una expresión bastante dura, una expresión en un problema bastante fuerte, ¿verdad? Porque está abatida hasta el polvo, ¿verdad? De ahí donde, no sé si alguna vez alguien ha pasado por esas circunstancias,
a veces tenemos problemas, ¿verdad? Pero a veces son problemas que no están tan allá abajo, que estás tan tirado, y verdad, pero no sé si también has visto algún hermano que esté pasando en esas circunstancias, así como lo estuvo también, ¿se acuerdan de Job? ¿Verdad? Que estuvo, creo que era uno de esos problemas, ¿verdad? Así estaba de abatido Job, y creo que no todos a veces pasamos por eso, pero algunos sí podemos pasar por ese momento. Y en estos tiempos, y bueno, y en casi siempre, casi todos los tiempos, hay personas que hemos pasado por estas circunstancias. Gracias a Dios por los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Y podemos aferrarnos a Dios, ¿verdad? Pero a veces en este mensaje me ponía a pensar, ahí que estaba analizando, cuántas personas en estos momentos estaban pasando por esas circunstancias, con personas fallecidas, con personas con enfermedades, mismo con personas como mi hijo que tiene diabetes, cuántos padres hay abatidos. Yo escucho muchos comentarios a veces y veo y leo y son angustiantes algunos, ¿verdad? Y yo me siento tan alegre o tan reconfortante de tener a Cristo en nuestras vidas, en nuestra familia, porque Dios ha alivianado esa carga, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas hay así que conocemos que no tienen a ese Cristo, ¿verdad? Que no tienen a la salvación, que no tienen esa búsqueda. Y en eso tendríamos que, sí, todos, ¿verdad? Que pensar un poco, ¿no? Que en el de predicar y llevar ese evangelio, ¿verdad? Hacia esas personas que están así tan decaídas, que no tienen a Jesús, no tienen esta respuesta, no tienen ese consuelo. Pero también hay hermanos, ¿verdad? Hay hermanos que pasan por estas circunstancias, y qué bueno que es, a veces digo, qué bueno es contar a veces cuando uno está abatido, ¿verdad? A veces, muchas veces guardamos eso, escondemos, pero Dios necesita personas, vamos a decir, necesita saber, hermanos, necesitamos saber si estás mal, si estás abatido, para poder estar orando, ¿verdad? O para poder darte una mano, para poder estar ahí. Dios necesita tener instrumentos, ¿verdad? Para poder guiar, para poder darte una mano, poder ayudarte. Y como dicen, a Dios no se le podemos esconder nada, ¿verdad? A Dios no se le escapa nada. Y qué bueno que este salmista está ahí reconociendo su posición, ¿verdad? En donde él estaba. Después dice, vivifícame según tu palabra. Bueno, ahí vemos como él pide la fuerza, ¿verdad? Esa fuerza que necesita de nuestro Padre Celestial. Y es cierto, nosotros los cristianos tenemos esa ventaja, como yo le decía recién, de pedir a Dios que nos fortalece. Cuando nos pasó esto de Santi, lo primero que hice fue arrodillarme ahí en mi living y pedirle a Dios que me diera esas fuerzas, ¿verdad? Y ahí recordando de sus promesas, ¿verdad? Que esa carga, Él me la iba a hacer liviana. Y acordándome de eso. Entonces, dice, según su palabra. Y ahí podrías pensar y tú reflexionar cuál es algún versículo, donde sabés vos, dónde hay un versículo que te pueda dar esa fortaleza. Ponele, yo, un ejemplo te pongo, si dice de tu palabra, y uno de los versículos ahí en el Salmos 46:1, a ver si lo anoté bien. ¿Y cómo podemos? Porque acá dice, dame fuerza con tu palabra, pero también tenemos que conocerla, ¿verdad? Tenemos que buscar esa palabra que Dios nos da la fuerza, ¿verdad? Y no es solamente decirlo, dame fuerza con tu palabra y listo, no. Dios tiene palabras para vos o para mí, para darnos aliento cuando estamos tristes. Muchas veces yo carezco de
de esos versículos de promesa, ¿verdad? Y eso a veces me hace débil. Hoy pensando en eso, digo, ¿cuántos versículos sé de esto, de cuando estoy débil, que me puedan levantar? Y muchas veces no lo sé, y sé, estoy mal, y tengo la solución ahí, y no me doy cuenta de lo que realmente tengo su palabra. En el Salmo 46:1 le dije, ¿verdad? Si no me equivoco. Dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todos lo conocemos, casi todos conocemos esto. Y bueno, ahí está en su palabra, ¿verdad? Es quien nos da la fuerza. Dice, y como dice este versículo, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y lo más bueno, nuestro pronto auxilio. No dice ni más tarde, ni después, no, dice nuestro pronto auxilio. Eso es un versículo hermoso, que cuando estamos ahí, como dice, comiendo el polvo, a veces mi hijo me dice, estás comiendo el polvo, papá, dice, cuando me gana algo, ¿no? Y sí, a veces pasa que cuando estamos abatidos, tristes, tenemos un pronto auxilio. Y en las tribulaciones, ¿verdad? Y no está hablando de pequeñas cosas, está hablando de grandes cosas, ¿verdad? De grandes problemas, no son... Hoy Dios se ocupa de todos los problemas, pero en este caso está hablando de aquellos grandes problemas que nosotros tenemos. Está mal tener esos problemas, somos cristianos, a veces me pasa, ¿cómo vamos a tener eso? Estás preocupado por tal cosa, estás preocupado por esto, pero vos no vas a la iglesia, vos no sos cristiano. Y sí, lo soy, pero soy un ser humano, ¿verdad? Donde tengo esas carencias también igual que cualquier otro. Pero dice que es en mi pronto auxilio. Es verdad, tengo que confiar a veces más en eso, pero no está mal que estés pasando por esas mismos. Dios se edifica con las pruebas, ¿verdad? Así que no te avergüences, hermano, esa es una de las cosas que te quería también dejar. No te avergüences cuando estás pasando mal, cuando te estás apartando también de Dios, porque a veces nos enfriamos, a veces pasa, a veces conocemos de la palabra, ¿verdad? Conocemos, pero a veces nuestra alma está tan abatida que estamos ahí abajo. Y ahí necesitamos esos hermanos, esos amigos para estar orando. ¿Cómo Dios va a hacer su obra si vos no contás a veces tus problemas, y si los hermanos no estamos también para ir a ayudarte, a darte una mano o darte un aliento, ¿verdad? Después dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido, y enséñame tus estatutos. Bueno, lo mismo, acá es verdad, qué bueno que nosotros hayamos confesado a nuestro Dios todo nuestro camino, ¿verdad? Esto va para aquellos que no conocen a Cristo. En algún momento tuve que arrodillarme e ir a confesar y mostrarle todo mi camino a Dios, ¿verdad? Y Él me respondió. A veces, en un momento pensé, cuando estaba yo apartado y perdido, ¿verdad? No conocía a Dios. Siempre tuve eso, pero ahí tuve que confesar todas las cosas como yo iba caminando. Y aún siendo cristianos tenemos que estar confesando, mostrándole nuestro camino. Como decíamos, todos ustedes ya saben y lo conocen, ¿verdad? No voy a decir algo que nuevo, Dios conoce todos nuestros caminos, pero para aquellos hermanos que aún, o personas que están escuchando, hay que confesar a Dios todo, aquellas cosas. Primero porque te va a liberar, ¿verdad? Dios te va a liberar. Y después, el siguiente paso, ¿verdad? Dice, y me respondió, ¿verdad? Y enséñame tus estatutos. Enséñame, Dios, todas tus disciplinas, ¿verdad? Eh, todas tus reglas, no sé cómo es. Esperen que se conectó. No se me conectó. De tu palabra, ¿verdad? Enseñar toda la palabra, y eso también conocemos muchas cosas
de la palabra de Dios. Y qué bueno es que Dios mismo nos esté enseñando, podamos leer de su palabra. Para aquellos que no conocen de Dios, ¿verdad? Si has manifestado tus caminos, si Dios te ha respondido, que de eso de seguro, tenés que empezar a estudiar de su palabra. Hazme entender el camino de tus mandamientos. También entenderlo, muchas veces podemos ser engañados, ¿verdad? A tomar caminos diferentes. Entonces, qué importante que es entender por nosotros mismos también, ¿no? Con la ayuda está bien, pero que podamos entender el camino que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? El camino recto, ¿verdad? El camino que Dios ha hecho para nosotros. Y tus mandamientos. También, cuán importante es que vos tomes tu tiempo, y ahora vamos a ir ahí, para entender sus mandamientos. Dice, porque para que medite en tus maravillas. Esa palabra medite, ¿verdad? Ahí. A veces, a mí me pasa, y lo digo, como siempre digo, lo cuento por testimonio, a veces leo la Biblia y la leo muy así, como que la leo, la leí, bueno, listo, y ahí quedó, la leí. Y no me pongo a meditar, y meditar, ¿verdad? Es para tomarte un tiempo tranquilo, en paz. No sé si vieron esos que meditan así, todo con los monjes y todo eso, ¿verdad? Tienen su tiempo, le da paz. Los monjes hacen, los tibetanos, ¿verdad? Hacen eso, ¿verdad? Y bueno, y se concentran, ¿verdad? Toman su tiempo, están concentrados, capaz que en algo ahí solo, pero están en su tiempo y están meditando. Y hoy estaba leyendo así también y digo, qué bueno esto también de meditar, ¿verdad? Muchas veces no lo hago, casi que me pongo a meditar y pensar, y cada palabra, cada cosa, cada cosa que Dios nos quiere enseñar, tomarse ese tiempo de meditación, ¿verdad? De estar a solas ahí tranquilo y meditarla. Se deshace mi alma de ansiedad. Esperen que acá se me pasó. Quería hablar que decía, verifícame según tu palabra. También quería ir a Hebreos. A ver, se me había pasado eso. Entonces lo voy a compartir igual. Ya sé que se me pasó el tema, pero quería ir a Hebreos. Esperen un segundito. Hebreos 4:12. Ahí lo podés leer, Cristian. Sí, ya. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Uh-huh. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ahí como decía, ¿verdad? El salmista cuando hablaba de su palabra, todas las cosas que su palabra hace, ¿verdad? En nuestras vidas. Lo poderosa que es la palabra. Por eso el salmista, cuando está hablando ahí, dice, dame fuerza según tu palabra, es porque la sabe y conoce que la palabra de Dios es poderosa. ¿Tá? Después me quería ir a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Ya les digo. 3. Segunda de Timoteo 3. Capítulo 3, del 15 al 17. Dice así: y aquí que de la niñez has sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Eso hablando allí cuando entregamos, ¿verdad? Le mostramos a Dios nuestro camino, ¿verdad? Y en su palabra, ¿verdad? Sabemos que tenemos el camino a la salvación, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? De ese camino a la salvación, que es lo que nos hace también diferentes a nosotros cuando tenemos ese problema de estar abatidos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, sigo ahí en el salmo que me había ido para atrás y me había pasado. Dice, se deshace mi alma de la ansiedad, susténtame según tu palabra. Lo mismo, ¿verdad? Pero acá hay un problema que yo siempre digo, y es un problema de casi toda la humanidad, y en estos tiempos cada vez son peores, más en la juventud ahora, y creo que en los niños va a ser cada vez peor, y es el tema de la ansiedad, ¿verdad? Está la ansiedad, dice, mira lo que dice acá el salmista, deshace mi alma de ansiedad, ¿verdad? Y no sé si se refiere a este mismo punto de lo que yo estoy hablando, pero también me hizo pensar en esto del tema de la ansiedad. Ahora, ustedes saben que yo enseño música en el colegio, y los niños quieren aprender todo así, al vuelo, bueno, el otro. En un día quieren aprender lo que a mí me costó años. Y creo que la competencia grande que a veces tenemos, el tema de la música, que cada vez peor, es el tema de los celulares, ¿verdad? Es un tema, porque ellos obtienen todo rapidísimo, tienen todo rápido ahí. Antes, como decía la otra vez, escuchaba a alguien, para vos buscar información de un pulpo, tenías que esperar si el charoná ¿cómo era? Yo me acuerdo del charoná, pero había otro. Igual te se debe acordar. Tenías que esperar si lo publicaban o no, ¿verdad? Ahora apretás un botón. ¿Cuál? Sí, allá en Esa, ahí va, pero no, acá también, ahí va. Igual te se debe acordar algún otro, pero tenías que esperar un tocazo para que te aparezca, si te aparecía algo del pulpo, ¿no? ¿Cuál era el otro, El Walter? charoná. El charoná, pero El había otro. charoná. No, pero había otro. No me acuerdo. Y después el del día, El escolar. el que El escolar. venía, el escolar del día. Esa, ¿verdad? Y tenías que esperar y esperar. Y sí, te daba ansiedad. Pero ahora es la ansiedad por tener las cosas. Ahora en este mundo donde Eso era queremos... otro tiempo, ¿no? Yo no llegué a esos tiempos, ¿no? Sí, obvio. Ahora no, ahora todo es rapidísimo, ¿verdad? Porque es verdad, apretamos un botón y ya está ahí, ¿verdad? Información de lo que sea. Bueno, mismo antes para tener la tele a color, también si habrán esperado niños, ¿verdad? Para poder tenerlo. Sin embargo, ahora van un crédito y allá sale el tema. Y esa ansiedad cada vez se está volviendo un arma bastante mala. Esa ansiedad hace venir estrés en muchas personas. Esa ansiedad trae enfermedades bastante embromadas, ¿verdad? Como los ACV, todas esas cosas es también producto de la ansiedad. Lo que queremos rápido. Muchas veces hasta los cristianos nos pasa que no esperamos el tiempo de Dios. Y se los digo también por mí, a mí también me pasa que a veces yo quiero algo y se me pone re ansioso. Me acuerdo cuando quería mi saxo, una ansiedad. Quería el saxo y pasé años esperando por ese saxo. Cuando quise acordar tenía como 3 saxos en casa. Y los tiempos de Dios, claro que sí, son diferentes. Muchas veces nos cuesta esperar y saber que Dios va a responder esa ansiedad. Y dice... bueno, y eso mismo, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios dice que Él nos va a sustentar. No me acuerdo cuál era el versículo, ¿te acordás que usé?
Ay, ahora me vino a la mente, pero se me olvidó. El que usé en el sábado, que dije que Dios sustentaba y no hacía falta, no te iba a hacer falta nada. ¿No te lo acordás, Cristian? No, ¿no? ¿Cómo era? No, me lo olvidé. Bueno, ahora me vino a la mente, pero sé que decía la palabra de Dios, decía así como que no te va Dios no va, sabe tus necesidades y no te va a dejar faltar nada. Mirá vos, recién me vino ahora a la mente este versículo, pero sé que lo dije el sábado y ahora se me pasó, pero me vino a la mente que sé que Dios nos va a no nos va a dejar faltar nada. Después dice, bueno, aparta de mí el camino de la mentira. Este es otro tema, ¿verdad? La mentira. La mentira tiene patas cortas. Y es tal cual. Así es, la mentira tiene patas cortas. Mira, a veces en la vida cristiana también puede estar este camino que queremos tomar hacia la mentira. Nos engañamos muchas veces a nosotros mismos, engañamos a veces a los demás, y también qué bueno es vos apartarte de ese camino, ¿verdad? Creo que, ¿cuándo dijiste, Cristian, que empezabas con el tema de las religiones y ibas a empezar con las doctrinas esas de los mormones y eso? Algo así dijiste, ¿no? El martes pasado, no, ya hace 2 martes empezamos, Ah, ahí va, algo de eso. y ayer estuvimos viendo sobre los mormones y Y los impresionante. devociones. Eso, es verdad, ese camino, mirá, la verdad me lo perdí porque era algo que yo pensé que iba a ser en los domingos, estaba en mi mente que iba a ser en los domingos, pero lo voy a, no los miré, la verdad, no los miré, estaba con otras cosas y los voy a buscar porque la verdad es interesante saber eso. Y ese es un camino que podemos tomar, ese es un camino, entonces debemos pedirle a Dios que nos aparte de ese camino de mentira, ¿verdad? Debemos pedirle a Dios que nos aparte de esos caminos que son tan engañosos y tan convencedores. No solamente eso, a mí me asombra tanto cómo son tan convencedores, ¿verdad? Cómo te convencen, cómo convencen a las personas con esa mentira tan grande. Y entonces, debemos pedirle a Dios, debemos pedirle. El salmista acá está diciendo, le está pidiendo a Dios, no solamente que escuchemos y leamos que nos están engañando, sino que le pidas a Dios esa sabiduría, ¿verdad? Que estés en oración, que estés en contacto a Dios, que no te dejes engañar por esas palabras, pero también que vos te apartes de ese camino. Es muy fácil caer en mentiras. Es muy fácil que nosotros, los humanos, caigamos en mentir, en decir cosas que no son, ¿verdad? Muchas veces podemos caer en esas circunstancias, a veces porque nos sentimos, a veces es difícil decir la verdad, ¿verdad? Y a veces queremos engañar y hacer una mentirita piadosa, como dicen, ¿verdad? Pero qué bueno que, qué cantidades de problemas a veces puede traer la mentira, ¿verdad? Bastantes, bueno, es verdad, así la mentira para mí es algo que te puede traer muchos conflictos. Bueno, el otro que iba acá, Perdón, sí. ahí mandó el Fefo, dice es Filipenses 4:19, a ver si era este. Mi Dios puede suplir todos los que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese mismo. Gracias, Fefo. Ahí donde dice, ¿verdad? Que dice que susténtame según tu palabra. Y bueno, Dios ahí, vos cuando necesitas esa, no es solamente decirlo, Dios te está prometiendo, ¿verdad? Que, que te va a suplir todas las necesidades. Y en eso tenés que aferrarte y confiar. Yo sí, hay una de las promesas que siempre le digo a mi hija que se aferre y se afirme,
es verdad, es que se honra a tu padre y a tu madre. Pero sí, pero yo así le he enseñado de chiquita que siempre se aferre a eso, que siempre crea en esa promesa. Digo, hay un montón, pero esa para mí si me honra a mí, yo sé que está honrando a Dios. Me explico la palabra cuando digo me está honrando a mí, porque es lo que dice en la palabra, ¿no? Pero me explico, o si honra al Padre, ¿verdad? Al Padre Celestial también me está honrando a mí. Sin duda que es así. Pero es una promesa muy linda. Bueno, no me quiero extender más y bueno, y acá esta parte, aparte de mí el camino de la mentira y en tu misericordia, concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Escogí el camino de la verdad. Qué bueno, sé que muchos de los que están aquí, creo que casi todos escogimos ese camino, ¿verdad? El de la verdad. No el de la mentira, el que en este mundo ahora cada vez nos dicen, viví la vida, hace esto, hace lo otro, sino este camino de verdad, este camino donde sí hay problemas, sí hay aflicciones, sí, pero tenemos la palabra de Dios, que como decía ahí, que es nuestra ayuda, ¿verdad? Mira, ahí iba a decir. No, estaba pensando, porque cuando yo leo, yo le digo que siempre que lo que escribo acá, y a veces me tengo que usar los lentes. Y después lo veo y digo, bueno. Bueno, pero es así, tal cual, ¿verdad? Que nosotros hemos elegido este camino de verdad, este camino que nos ayuda, todos sabemos las ventajas que tenemos en ser hijos de Dios, ¿verdad? Qué bueno que los que estemos acá cada día podamos crecer más, confiar más y estar más atento también a las promesas que Dios tiene. Hay algo que me llama la atención y esto es como que no sé, es una pregunta que tengo en realidad sobre la predicación, pero dice, y me puse a pensar, dice, cuando ensanches mi corazón, ¿verdad? Cuando agrandes mi corazón. Pero cuando dijo cuándo, es como que me dejó pensando ahí, estuve como pensando ahí, porque decía cuándo. Yo cuando uno agarra y dice, voy a ir a hacer, no sé, voy a ir a hacer los mandados, bueno, cuando me des la plata, o cuando voy a hacer tal cosa cuando me des esto, me des lo. Y entonces me hizo pensar, y es cierto también que, necesitamos engrandecer nuestro corazón, afirmarnos más en el amor de Dios, ¿verdad? Y que se agrande más nuestro corazón con la palabra de Dios, que se agrande más con lo que debemos hacer como cristianos, para correr un camino más rápido, en el sentido que dice acá, por el camino de tus mandamientos correré, va a ser más ligero, ¿verdad? La aceptación de todos los mandamientos de nuestro Dios, o de aceptar de su palabra, cuando nosotros, ¿verdad? Pero esto es también parte tuya o mía y mía, de agrandar nuestro corazón con la palabra de Dios, con los mandatos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que no es tampoco así, bueno, ahora yo sin estudiar nada, sin hacer nada, sin leer la palabra, voy a hacer esto, voy a ayudar al otro, y en realidad tengo un corazón flojito, un chiquitito ahí que no tiene ni idea para dónde ir. Y ahí es cuando puedo agarrar un camino de mentira, ¿verdad? Ahí es cuando puedo irme por las emociones, ¿verdad? Y guiarme no por la palabra de Dios, sino
por un camino equivocado. Por eso dice, cuando se agrande el corazón puedo correr una carrera rápida, puedo ir por los mandamientos rápidos, porque tengo el conocimiento, ¿verdad? Conozco de la palabra de Dios, conozco a mi Dios, que esa es otra cosa, ¿verdad? Conocer a nuestro Dios, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos esa tarea, ¿verdad? De conocer cada día más de la palabra de Dios, y esa es una de las tareas que me dejó el Señor Jesús ahora en este devocional, ¿verdad? Y la otra, como te dije, cuando estés afligido, triste, no te avergüences. Todos los cristianos, todas las personas pasamos por estos problemas. La ventaja es poder contar con la palabra de Dios, ¿verdad? Para engrandecernos, buscar aquellos versículos que Dios nos da aliento. Te lo recomiendo, te lo aliento a que cada vez que tengas un problema y puedas hablarlo con alguien. Dios va a querer usar una persona para orar contigo, para ayudarte, para escucharte principalmente. Muchas veces necesitamos que nos escuchar, ¿verdad? Antes de hablar, escuchar, que una de las cosas que yo tengo que aprender al menos a escuchar a otros hermanos afligidos, ¿verdad? Sin juzgar, sin prejuzgar nada antes, y bueno, que vos puedas ser de bendición a aquellas personas, hermanos que están afligidos con la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, era lo que tenía para compartir, y bueno, espero no haber sido de tropiezo y que la palabra ha sido de bendición para ustedes. Amén, amén. Gracias. Muchísimas gracias, Emma. Y me ponía a pensar ahí en lo que preguntaste a lo último, y claro, cuando ensanches mi corazón, obviamente el salmista hablaba de que estaba su corazón dispuesto, ¿no? Vivifícame, enséñame, susténtame, apártame del camino de la mentira. O sea, había una disposición de él de que Dios obrara. Y obviamente ahí cuando ensanches, uno tiene que estar dispuesto, Dios va a hacer su obra, y Él lo prometió. Él prometió, ¿verdad? Y lo lindo de cuando Dios promete, Él cumple. Y Él dice que, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Y nosotros solamente debemos disponernos a decir, bueno, acá estoy, Señor, acá estoy, ¿verdad? Y como decía Emma, siempre, siempre va a haber cosas difíciles que hay que enfrentar, cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento, con nuestra madurez, que tienen que ver con pecados, que tienen que ver con un montón de cosas, pero gracias al Señor, cuando vos decías, ¿cómo será con aquellos que no tienen a Dios? Pensaba en un refrán que era muy común, ¿viste? Alguien decía que no tienen un palo en que rascarse, decían allá en el campo, ¿verdad? Y es difícil cuando alguien no tiene a alguien que lo pueda vivificar, que lo pueda levantar, que le pueda enseñar, que le pueda... que a veces como creyentes es difícil, qué difícil que es para aquellos que no tienen a Dios en sus vidas, ¿no? Muchísimas gracias, Emma, muchas gracias. Así que más allá del abatimiento o de la ansiedad o de cosas que nos avergüencen, qué bueno que tenemos a nuestro Señor. Muy bien, vamos a compartir, saludamos ahí también a nuestra hermana Patricia, nuestro hermano Alberto, que también se han conectado.